Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Este día venimos a abordar lo que es el tema de los contratos típicos y atípicos. Pero antes haremos una pequeña presentación. Mi nombre es Juan Carlos Herrera Bello. Mi nombre es Diego Pablo Hernández Cruz. Mi nombre es Carlos Antonio Muñoz. Y mi nombre es Diego Alexis Doradeo. Bien, ahora abordada la presentación, vamos a tocar lo que es el tema, pero en realidad creemos los cuatro que no es un tema realmente muy extenso, que se puede definir en muy pocos términos. Entonces queremos empezar con una pequeña definición de lo que es un contrato típico, según pues lo que los cuatro hemos podido abordar este día. Hemos Es tratado, perdón que te interrumpa, Carlos, hemos tratado de pasar el conocimiento de una manera sencilla y simple para que así pueda ser mejor comprendido, ya que tenemos una fiel creencia que eso ayuda mucho al manejo del tema. En efecto, así es. Entonces, para empezar, queremos dar un pequeño explicación de lo que es el contrato típico y el contrato atípico. Si bien es cierto, el contrato típico es todo aquel que está establecido en la ley, en este caso, pues, el Código Civil, porque muchas personas se pueden confundir al decir un acto típico lo relacionan con penal, pero no. Por eso mencionamos que es un contrato típico y atípico. Como decía, contrato típico es aquel que está establecido en la ley, que regula en sí qué tipo de contrato establece. Podemos tomar unos ejemplos del Código Civil. Por ejemplo, una permuta, un contrato de arrendamiento, una compra-venta de inmueble, un comodato. Esos, pues, unos de los pocos ejemplos que podemos ocupar como ejemplo para el contrato típico. En el contrato típico quizás es un poco más reducido, pues porque sería la contradicción del contrato típico, que si bien es bien cierto, que dice que es aquel que no está establecido en la ley. Pero un ejemplo que podríamos dar sobre un contrato atípico sería una promesa de venta o una compresa de compra, que si bien es cierto, genera bastante, podría ser hasta una confusión, pero hay que saber establecer pues de que uno está regido una ley y el otro no. Sí, pero siempre está autenticado por el notario. Sí, y Carlos, en este caso, la diferencia vendría siendo el formalismo que tiene cada contrato, ya que Sí, lo que se presenta principalmente es que el contrato típico tiene un formalismo ya establecido por la ley, un proceso a seguir, eh, un protocolo para poder realizarse, una manera establecida, por así decirlo. A diferencia del contrato típico que es realizado de otra manera, el cual ciertos estándares del contrato típico, pero siempre buscando la misma finalidad de lograr realizar esa unión entre dos partes. sí, lo único que el contrato atípico se rige bajo los lineamientos de un contrato nada más. Eh, Pienso yo que ya que estábamos hablando de la diferencia, es importante citar al autor Messineo, que menciona y lo separa de una manera muy sencilla y me voy a permitir citarlo, que dice, se los llama también atípicos precisamente porque se separan de las figuras de los contratos nominados, que están dotados de una causa típica que caracteriza la respectiva disciplina. En los contratos innominados la causa es precisamente atípica porque es nueva y diversa respecto a cada una de las que son propias de los contratos nominados. Entonces, yo con esto entiendo de que, pues como mencionaba nuestro compañero Diego,
de que o sea, una diferencia muy notable es que son nuevos, que no están, la estructura pues no es la misma de los ya preestablecidos, por decirlo así. Y también pienso que es importante mencionar que existen contratos que se pueden considerar atípicos, pero en realidad no son atípicos, porque el autor Juan Manuel Farina explica de que un contrato puede llevar, un contrato típico, o sea, ya un establecido, puede llevar partes atípicas, como unas ciertas cláusulas especiales, pero que siempre están subordinadas al contrato típico, pero que esto no cambia suficientemente la estructura del contrato típico como para que deje de ser ya típico, valga la redundancia, sino que se necesita más, se necesita que cambie necesariamente la estructura de este contrato para que se pueda considerar atípico, porque ya sería algo nuevo, algo que no está establecido en la ley. Sí, Ajá. perdón que te interrumpa. Sí, como pudiste mencionar y lo que mencionó nuestro compañero Diego, eh, como él bien hizo referencia a que los contratos atípicos, a pesar de que no están, como citaste el autor Necineo, no están expresamente establecidos y unitariamente eh, expresados en la ley de forma, como una forma para realizar un contrato y que tenga efectos legales sobre las partes, a pesar de esa intervención que se puede hacer sobre este tipo de contratos, en virtud de que la legalidad se conserve, se pueden generar aún efectos dentro del mismo contrato y eso me lleva a citar lo que son los contratos típicos, debido a que, como ustedes pudieron mencionar anteriormente, de manera previa, eh, que los contratos típicos son aquellos donde existe una manifestación de voluntad autónoma por las partes que está expresamente establecida en la ley por contratos de bilateralidad. Es decir, que en esos existe una manifestación donde una persona o un individuo hace un acuerdo con otra, a pesar de que, a pesar de que la situación que vaya a producir efectos legales en este caso, sea de beneficio para los dos, o sea, de consecuencia para uno o para el otro. Otra aseveración que puedo mencionar es que los individuos en estos contratos típicos, como están regulados y están bajo el presupuesto de la ley, las personas deben tener esa capacidad natural y legal de poder ejercer funciones en beneficio de ellos mismos o sobre terceros, teniendo en cuenta que el contrato típico es una forma de acordar o una forma de conciliar que establece la ley y que confiere acciones tales como crear, modificar, vincular o extinguir relaciones de manera jurídica. Sí, siguiendo o sea, con el tema, como se dice, algo que yo encontraba muy interesante es que esto de los contratos atípicos, más que nada se generaba en el ámbito comercial, porque como sabemos, o sea, el mundo va evolucionando, va avanzando siempre, y siempre existe una mayor cantidad de vínculos contractuales que no están previstos en la ley tradicional, porque, o sea, nuestra ley no es como que por un solo contrato nuevo que aparece se va a reformar, sino que pues tiene su tiempo y tiene su proceso. Entonces por eso es que esta figura es tan útil, pienso yo, y también de que pues debido a los cambios, a las ampliaciones de mercados, es que esto ayuda más que nada al empresario, pienso yo, porque, o sea, de esta manera el empresario no se tiene que detener a pensar en si este contrato ya está previsto, sino que simplemente pues puede crear uno nuevo y ese nuevo pues puede ser beneficioso para ambas partes, tanto como para su empresa, como para que le está vendiendo el producto, por decirlo así. Yo pienso que esto es muy,
importante e interesante. Y otra cosa que me parece muy interesante es que el contrato innominado, que para mí es muy interesante porque este contrato no es que aparece recientemente, sino que se encontraba desde los tiempos del Imperio Romano, solo que no se le daba mucha importancia. Si bien existía, o sea, no se le tomaba mucha importancia, como dije anteriormente, pero al inicio del imperio, debido a que se generaban estos problemas en que una parte hacía algo que no estaba establecido en el contrato, fue que los jurisconsultos, creo que se llaman, fue que ya fueron aceptando esto y ya fue como que más común. Sin embargo, este contrato, esta forma de contrato, no fue, no fue reconocido, por decirlo así, de manera oficial, hasta la obra de Justiniano, aunque varios juristas y expertos en el tema consideran de que estuvo, o sea, ya se sabía desde antes, pero ya hasta la obra de Justiniano fue como el punto de aparte, por decirlo así. Y me parece muy interesante eso. Ok, no sé si surgía alguna duda, pregunta o algo. En este caso, yo a manera de lograr despejar alguna duda, voy a poner en un lugar de hacer una cuestión, una pregunta, perdón. Eh, en este caso, estábamos hablando de la formalidad que puede llegar a tener cada una de estas dos partes. En este caso, cuando hablamos de un contrato típico, estamos hablando que ese está realizado en un formato en el cual conocemos como una escritura pública. Este es el que le da una cierta validez. Y te pregunto, Carlos, ¿los contratos atípicos están escritos en una hoja simple o se hacen en una escritura pública? No, realmente eso no difiere de cada uno, no es que digamos uno va en uno y uno va en otro, no, simplemente tanto como puede ser que un contrato típico pueda ir en una escritura pública, también puede ir en una hoja simple, siempre y cuando pues va autenticado por el notario. Como por ejemplo, te puedo decir que un mutuo, el mutuo se puede hacer en escritura pública y se puede hacer en hoja simple, al igualmente bueno, que digamos una compraventa de vehículo va en hoja simple, no es necesariamente que vaya en una escritura pública, pero no quiere decir de que solo porque no vaya en la escritura pública no sea un contrato Sí, típico. no es necesario el formalismo, pero porque al final siempre logra tener esa validez. Exacto, porque siempre va regido por el código. Sí, Entonces, creería yo que hemos abordado el tema, pues creo yo que hemos dicho y abordado la suficiente información que la cual puede ser útil para los que nos escuchan y que nos van a ver. Entonces, espero que sea de su total agrado este contenido, esta información, que les haya parecido excelente, que les saque de dudas y que obviamente, pues que les haya gustado. Así que ha sido un gusto compartir este tipo de información con ustedes. Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias a todos.